Anoche vi un video de un tipo limpiando una cámara con una aspiradora. Con una aspiradora, ¿me entendés? Con una aspiradora. ¿A quién se le ocurre estas cosas? Por favor, la gente. ¿Cómo alguien llega a esa conclusión? ¿Me entendés? Vio la aspiradora, vio la cámara. Pues sí, que si esta cámara está sucia, cogemos la aspiradora y la aspiramos. Joder, tío, ya está, solucionado el problema, ¿eh? No era español el tipo, no sé de dónde era y tampoco sé si fue él al primero que se le ocurrió la idea. Lo único que sé es que me pareció una idea totalmente ridícula, pero al mismo tiempo me parece una idea brillante, me parece una idea que está buenísima y dije, yo quiero probarla. Este no va a ser un video como todos los demás que son un poquito más planeados, este es un video totalmente improvisado. Voy a utilizar esta camarita que está sucia y la voy a limpiar con una aspiradora. No sé qué va a pasar, vamos a ver si esa idea loca funciona o no funciona. Me imagino que si estás viendo este video ya sabes que tu cámara está sucia y querés ver si este método funciona o no funciona, pero en el caso de que no sepas si el sensor de tu cámara está sucio o no está sucio, te voy a explicar cómo averiguarlo. Vas a tomar tu camarita, la vas a poner en modo de prioridad de apertura, vas a poner el diafragma lo más cerrado posible, es decir, con el número más alto posible. Vas a poner el ISO con el número más bajo posible. Vas a buscar dentro de tu casa una pared lisa a la cual no le dé demasiada luz. La idea es estar en una habitación que esté un poquito oscura. Vas a apuntar a esa pared y vas a sacar varias fotos moviendo un poquito la cámara. Todo se va a ver un poco movido, pero si hay manchitas en el sensor, esas manchitas van a salir definidas porque están pegadas al sensor. Te sugiero que saques varias fotos para que después cuando las veas en secuencia, veas si el puntito está siempre en el mismo lugar. Si es así, significa que tu sensor está un poquito sucio. Algo que quizás te estés preguntando es si esas partículas están en el lente o en el sensor. Muy buena pregunta, Johnny. ¿Cómo puedes hacer para saber si está en el lente o en el sensor? Simplemente sacando fotos con el zoom en distintas posiciones. Si después cuando ves las fotos las partículas se mueven de lugar dependiendo del zoom, eso significa que las partículas están en el lente. Si independientemente de cuánto zoom hiciste, las partículas están siempre en el mismo lugar, significa que están en el sensor. Esto te puede pasar ya sea que tengas una cámara reflex, una cámara mirrorless, una cámara compacta, o sea, en cualquier tipo de cámara que tengas, esto puede pasar. Ahora bien, en las cámaras reflex o en las cámaras mirrorless, donde puedes quitar el lente, la forma correcta de limpiarlo es utilizando una de estas cositas que tengo acá. Vas a tomar tu cámara, le vas a quitar el lente y simplemente la vas a colocar así como hacia abajo y vas a soplar con esto ahí adentro. Ese es el primer paso y por lo general eso es suficiente. Si luego de haberlo limpiado volvés a hacer la prueba de la pared y ves que todavía hay partículas en el sensor, lo que puedes hacer es utilizar uno de estos cositos que son como escobitas chiquititas para limpiar el sensor. Vienen de distintos tamaños dependiendo del tamaño del sensor y son un poquito caros, pero es la manera correcta, profesional y más segura de limpiar una cámara. Ahora bien, ¿qué pasa si tenés una cámara compacta como esta que tengo acá, donde el lente está pegado al cuerpo y tenemos suciedad en el sensor? Si me hubieras preguntado 2 días atrás, yo te decía, hay que desarmarla. Hay que desarmar la cámara y ahí limpiarlo con alguna cosita como esta. Pero resulta que existe el método aspiradora, que lo descubrí anoche, que básicamente consiste en tomar una aspiradora y limpiar la cámara con la aspiradora. Tiene cierta lógica, ¿no? Porque para que una partícula haya entrado adentro de la cámara, significa que por algún lado entra, ¿sí? O sea, nadie la desarmó a la cámara y le puso la partícula ahí y después la volvió a cerrar. Por algún lado se puede meter una partícula, por lo tanto, por algún lado debería poder salir la partícula. Esa es la parte brillante de la idea. Pero la parte ridícula de esta idea es que me parece que podemos dañarla a la cámara usando una aspiradora. O sea, como que es sentido común. Entonces lo que voy a hacer va a ser probar distintos métodos que yo pienso que son menos agresivos e ir subiendo el nivel de agresividad si las manchitas esas no se van. No sé qué va a pasar. Deseenme suerte. Vamos a ver.
Después de esta primera limpieza, estos son los resultados. Antes tenía esta cantidad de manchitas y ahora tiene esta cantidad de manchitas. ¿Por qué el mío no se ve así? ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? Creo que es hora de dejar los juegos y ponerme un poco más serio. Después de esta segunda limpieza con botella incluida, estos son los resultados. Se fueron todas las manchitas. Estoy contento, yo no pensé que fuese a funcionar, pero funciona. Después de hacerlo con esta cámara, se me ocurrió probar de hacerlo con esta otra, que también tiene unas manchitas ahí adentro, y con un lente antiguo que tenía, que también tiene como una manchita ahí dando vueltas, y no he querido desarmarlo todavía. De estas 3 pruebas que hice, solo funcionó en la primera cámara en la que lo probé. En las demás no pasó nada. De todas maneras, lo bueno de este experimento es que ninguno de estos aparatos se rompió. Así que el miedo ese que yo tenía al principio de que la aspiradora podía hacerle algo, al menos a mí no me pasó. No significa que no sea riesgoso. Entonces, si ustedes lo van a probar, tengan cuidado, empiecen con la aspiradora en el mínimo. Si su aspiradora tiene esta cosita acá para abrir el tubo y evitar que haga vacío, ábranlo. Después prueben el tema de la botella. Si lo van a probar, tengan precauciones porque yo no les puedo asegurar que esto no es riesgoso. Para mí sigue pareciendo un método dentro de todo riesgoso. Lo que sí parece ser más probable que pase es que cuando el aire está circulando ahí dentro de la cámara, no quite las partículas, sino que agregue partículas de suciedad en el sensor. Esto parece ser común. De hecho, en el otro video que yo vi originalmente habían comentarios de gente que decían: ay, me arruinaste la cámara porque ahora está más sucia que antes. Yo me parece que si la aspiradora está haciendo circular el aire dentro de la cámara, es cuestión de insistir para que al menos las particulitas nuevas no se queden ahí y se salgan. Yo pienso que puede ayudar si uno pone la cámara así hacia abajo, de forma tal que la gravedad también colabore un poquito. Y mientras está la aspiradora acá aspirando, quizás golpearlo un poco, darle un poco de violencia, así como que hay unas pequeñas vibraciones que imaginemos que colaboran. No hay nada muy científico, esto son ideas mías, pero bueno, si quieren probar algo, prueben eso. De todas maneras, si lo van a probar, sepan que están corriendo un riesgo. O sea, están jugando con una aspiradora y una cámara. ¿Qué se esperan? Es riesgoso. Por favor, tengan cuidado. Si llegan a probarlo, dejen en los comentarios cómo les fue. De forma tal que a medida que pase el tiempo y este video se vuelva súper viral, las personas que vengan después puedan leer en los comentarios y ver a cuántas personas les funcionó y a cuántas personas no. Algo que pienso es que también este método puede llegar a funcionar para las cámaras que dan un error cuando uno las prende y el lente se va a abrir, porque ese error suele deberse a que hay una partícula, por lo general de arena, trabada en los engranajes que hacen que el lente salga. Si alguno de ustedes los prueba, por favor déjenme en los comentarios porque me interesaría saber si funciona en esos casos o no. Acá está el método aspiradora para ustedes, para que lo vean, para que lo aprendan. Si quieren probarlo, pruébenlo. Eso sería todo por ahora. Vayan y aspiren sus cámaras. Nos veremos en la próxima.